Ahí. Bueno, hola a todos. Bueno, mi nombre es Marta Vázquez, soy profesora titular del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Química de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Primero les quería agradecer a los organizadores de esta capacitación inicial en cannabis de uso médico de CAMEDA por la invitación a participar en la misma. Y bueno, el tema que vamos a ver hoy son eventos adversos, precauciones e interacciones farmacológicas. Y obviamente cuando hablemos de eventos adversos, obviamente muchos de ellos están dados por las interacciones farmacológicas, ya que los cannabinoides obviamente no son la primera opción nunca en un tratamiento farmacológico y cuando son introducidos, incorporados al paciente, ya ese paciente viene tomando varios fármacos prescritos por su médico. Entonces, cuando hablamos de respuesta al fármaco, hablamos de respuesta no solo, digamos, a los distintos fármacos convencionales que ya conocemos, sino también acá introduzco la respuesta al fármaco con respecto a los cannabinoides, tenemos que varios son los factores que me influyen en la respuesta a los cannabinoides. Puede ser el sexo, ustedes sabemos que el hombre y la mujer hay diferencias fisiológicas entre los mismos, sobre todo a nivel del tracto gastrointestinal, lo que me pueden impactar en la cantidad de fármaco que ingresa a la circulación sistémica, si el mismo es administrado por vía oral. Por ejemplo, el hombre tiene un pH más ácido, o sea, secreta más protones a nivel gástrico que la mujer, y esto me puede impactar en disolución de los fármacos. A su vez también la mujer tiene un enlentecimiento, el vaciamiento gástrico y una disminución del peristaltismo, que en esto se acerca más a lo que es el anciano, a la tercera edad, y eso también me puede impactar en lo que conocemos como la biodisponibilidad de un fármaco, o sea, la cantidad que ingresa a la circulación sistémica y la velocidad con que lo hace. Otro de los factores, obviamente, de la respuesta al fármaco es la edad, y sobre todo cuando llegamos a la tercera edad, en los cuales tenemos muchos cambios fisiológicos que le acompañan a ese envejecimiento que me pueden impactar en la respuesta al fármaco. Es importante también los ritmos circadianos de 24 horas. Las concentraciones son diferentes si un fármaco lo doy en la mañana o doy la misma cantidad de fármaco durante la noche. También otras condiciones como la genética es importante. Muchos de estos fármacos son eliminados, son metabolizados, ya sea a nivel del enterocito o a nivel hepático, por enzimas de citocromo P450 de la fase 1 o enzimas de la fase 2, glucoroniltransferasas. Y estas pueden sufrir o tener polimorfismos en los cuales una persona puede ser o un metabolizador ultra rápido o lento que también me van a impactar en la concentración del fármaco a nivel sistémico. También la condición fisiopatológica me puede impactar, o también hábitos como el consumo de tabaco u otros hábitos que me pueden impactar en la respuesta al fármaco. ¿En qué me voy a centrar en esta clase? Sobre todo las interacciones farmacológicas. Y tenemos que la interacción farmacológica que es, bueno, es la modificación de un fármaco causado por la administración conjunta de otro fármaco, como ustedes saben. Y tenemos que puede haber un fármaco objeto, o sea, víctima, al cual él cambia su concentración, digamos, por la administración de otro fármaco, y después el fármaco precipitante, que es el malo de la película, el que produce, digamos, realmente la interacción. ¿Y cuáles son las consecuencias de las interacciones? Bueno, puede haber una falla terapéutica o puede haber una toxicidad, pero también no le tenemos que dar a las interacciones siempre esa connotación negativa que le damos, pues muchas veces son beneficiosas y muchas veces se integran en la práctica clínica habitual. ¿Y cuáles son las importancias de las interacciones farmacológicas? Bueno, obviamente existe una tendencia a la politerapia, como les dije hoy, cuando introducimos los cannabinoides, ya el paciente, a una terapia, ya el paciente está tomando otros fármacos. No hay estudios epidemiológicos que cuantifiquen esas interacciones, o sea, no hay datos de prevalencia o incidencia. Y si nos basamos en publicaciones, comúnmente las publicaciones de interacciones están dadas in vitro. Y esto no se puede extrapolar a lo que puede pasar in vivo, porque muchas veces las concentraciones que se usan in vitro no son las mismas que las que se usarían o las que se llegarían en la clínica. Por lo tanto, muchas veces hacemos o magnificamos el problema y en realidad tenemos que hablar de posibles o potenciales interacciones. Y cuando llegamos a la importancia de las interacciones respecto a las cannabinoides, tenemos que casi no hay investigación sistémica, obviamente, y no hay evidencia, y en muchos casos la evidencia viene
solo de reporte de casos. Bueno, las interacciones pueden ser farmacodinámicas o farmacocinéticas. Tenemos que las farmacodinámicas están obviamente relacionadas a los efectos farmacológicos y al receptor. Ahí hablamos de antagonismos, agonismos, sinergismos. Y si nos referimos con los principales cannabinoides a los cuales me voy a enfocar, el THC y el CBD, podemos tener que muchos de los eventos adversos pueden producirse a nivel sistema nervioso central. Y comúnmente el THC, y acá están los efectos adversos que puede producir sedación, somnolencia, ataxia. Muchas veces hay una descoordinación motora o defectos en la memoria y dificultad para concentrarse. Perdón. Y si hablamos con potenciales interacciones que pueden tener estos efectos, que se pueden sinergizar con otros fármacos, bueno, podemos hablar que se pueden sinergizar si estamos administrando benzodiazepinas al paciente, o antipsicóticos, opiáceos también, o barbitúricos, o antihistamínicos de primera generación que atraviesan muy bien la barrera hematoencefálica. Y si hablamos del CBD, prácticamente tiene los efectos adversos son muy parecidos, sedación, somnolencia, y prácticamente pueden estar muy relacionados a la dosis, entonces las potenciales interacciones serían muy similares a las que tendría el THC. Ahora, si vemos los eventos adversos a nivel cardiovascular, tenemos que ahí se contrapone un poco lo que produce el THC y el CBD. Comúnmente el THC produce una taquicardia que está relacionada a la dosis y una posible hipertensión. Por lo tanto, ahí puede tener potenciales interacciones o con algunas drogas de abuso, como puede ser la cocaína, o con fármacos como la adrenalina, metilfenidato. Y la taquicardia se puede ver todavía exacerbada si se administra THC con fármacos con, digamos, efecto anticolinérgico. Ustedes saben que muchas veces los antihistamínicos de primera generación tienen efecto anticolinérgico importante, como los antidepresivos tricíclicos también, como los antipsicóticos típicos. Y muchas veces los antipsicóticos atípicos también tienen un efecto anticolinérgico menor. Con respecto al CBD, sus principales, digamos, efectos son la vasodilatación que produce y la disminución de la presión arterial. Entonces, eso se puede sinergizar si el paciente está tomando fármacos antihipertensivos, por ejemplo, los beta bloqueantes, alfa bloqueantes o diuréticos, o está tomando fármacos para el Parkinson, la levodopa que produce hipotensión, o algunos fármacos como antidepresivos, tricíclicos o antipsicóticos que producen a veces muchos de ellos hipotensión postural. Y por otro lado, tanto el THC y CBD se ha visto in vitro que pueden inhibir la agregación plaquetaria, por lo tanto tenemos que hacer un seguimiento y tener cuidado, pues puede haber un aumento del riesgo sangrado, sobre todo si se dan o se administran con fármacos antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. Con respecto a nivel hepático, bueno, el CBD se ha visto que produce una elevación de las transaminasas que puede llegar a la larga a un daño hepático, y esto se puede potenciar o sinergizar si estamos administrando ácido valproico, paracetamol o algunos antibióticos o antimicóticos que también pueden producir elevación de las transaminasas. Acá simplemente lo que les puse anteriormente en español es un resumen, digamos, de los eventos adversos referenciados en ensayos clínicos con cannabidiol y sus posibles, digamos, o potenciales interacciones. Y acá más o menos está la bibliografía, la literatura del cual fue sacado estos eventos adversos. Y con respecto a las interacciones farmacocinéticas, ustedes saben que la farmacocinética estudia el devenir del fármaco en el organismo, desde que se absorbe hasta que se elimina. Y por lo tanto, sobre todo si estamos administrando, o sea, la vía extravascular, o sea, que administramos por vía oral, que si bien es la preferida para cualquier terapéutica, justamente la vía oral es la que el fármaco debe atravesar más barreras para llegar al sitio de acción. Da más obstáculos. Primero está el pH intragástrico, comúnmente es ácido, pero ¿qué pasa si al ser paciente se le está administrando un inhibidor de la bomba de protones? Ya el pH intragástrico aumenta muchas veces hasta 4 o más. Entonces eso me puede, digamos, impactar en la disolución de fármacos. Y si el fármaco no se disuelve, obviamente no se absorbe. Y a su vez también después tenemos que
A nivel, una vez que el fármaco llega y que sortea ese primer obstáculo, que es el estómago, después llega al enterocito, o sea, donde la mayoría de los fármacos se absorben, que es la primera porción del intestino delgado, y ahí en el enterocito también tenemos un sistema enzimático importante, porque el sistema que les hablé hoy enzimático de la fase 1, fase 2, y sobre todo el citocromo P y varias isoenzimas, el citocromo P450, se encuentran a nivel del enterocito, y por lo tanto ahí hay un metabolismo presistémico si el fármaco es metabolizado, y ahí ya tiene la primera barrera biológica con la cual parte del fármaco es metabolizado a nivel del intestino, antes de llegar a la circulación sistémica, lo que a veces se habla como efecto del primer pasaje. Y ahí no solo hay el sistema enzimático, sino también hay las bombas de flujo de las cuales voy a hablar, que si el fármaco sustrato me saca, digamos, ese fármaco, me lo lleva otra vez al lumen intestinal. Y eso impacta directamente en la absorción de los fármacos y en lo que llamamos la biodisponibilidad de los fármacos. Una vez que el fármaco llega a la circulación sistémica, ahí ya el fármaco está disponible, digamos, tanto para distribuirse como para eliminarse. Esos dos pasos son simultáneos y eso es lo que conocemos en farmacocinética como la fase de disposición. ¿Ya? Entonces ahí puede eliminarse ya sea por metabolismo o por excreción renal inalterada del fármaco. Entonces tenemos hoy, como les dije, la fase 1 el metabolismo y la fase 2. ¿Ya? Simplemente esto es para aclarar, la fase 1 sobre todo nos vamos a enfocar en el citocromo P450 y la fase 2 en las gluconiltransferasas. Y bueno, hoy los que hablé las bombas de flujo. Las bombas de flujo, como dice la palabra, en realidad son proteínas que si transmembrana, que si el fármaco sustrato de las mismas es sacado el fármaco al lugar donde quieren llegar el fármaco. Y obviamente las bombas de flujo las tenemos en nuestro organismo, se expresan para proteger nuestro organismo. ¿Y dónde se encuentran para protegerlo? Obviamente, para protegerlo de xenobióticos. El problema es que nuestro organismo no diferencia, digamos, en lo querido o no querido. Si le queremos administrar un fármaco y es sustratos transportadores, lo va a tratar de sacar la bomba de flujo. Y estas bombas de flujo se pueden sobreexpresar con fármacos inductores o se pueden inhibir por fármacos inhibidores también. Lo mismo que puede ocurrir con enzimas de citocromo P450. ¿Y dónde se encuentra? A nivel de la pared intestinal, a nivel del enterocito, entonces sacan el fármaco otra vez hacia el lumen intestinal, a nivel del canalículo biliar del hígado, donde llevan el fármaco hacia la bilis para que el mismo pueda pasar otra vez al intestino, a nivel de la barrera hematoencefálica, tenemos que proteger al cerebro, a nivel de los túbulos renales, sobre todo a nivel del túbulo proximal, a nivel de las células tumorales, o sea, las células tumorales también se quieren defender de fármacos antineoplásicos, por lo tanto también van a sobreexpresar estos transportadores. A nivel de las gónadas tenemos que proteger la reproducción y a nivel de la mujer embarazada, digamos de la placenta, para proteger al feto. Entonces, ¿por qué les dije esto? Bueno, porque tanto el THC como el CBD, los principales cannabinoides, tienen un gran metabolismo que no solo va a ocurrir en el hígado, sino a nivel del enterocito. Fíjense acá, el THC, digamos, es metabolizado por isoenzima del citocromo P450 y el CBD son varias las enzimas del citocromo P450 que participan en su metabolismo. Y acá es importante porque justamente vamos a ver una interacción que se realizó en voluntarios sanos y fue muy importante, en las cuales se le daba a esos voluntarios sanos, aparte de darles Sativex, que tiene CBD y THC, se le daban en algunos casos inductores y otras cosas, y en otro caso inhibidores. Y fíjense, un inductor importante que se le coadministró fue la rifampicina. Y acá tenemos representado las concentraciones de THC pre y post-rifampicina, las de CBD y la del principal metabolito activo del THC, el 11-hidroxi. Fíjense ustedes que al darle un fármaco inductor, fíjense cómo bajan en la curva de abajo las concentraciones de THC. Y fíjense cómo bajan las de CBD y cómo bajan las del metabolito activo del THC. Si lo vemos acá desde el punto de vista de los parámetros farmacocinéticos, esto que es el área bajo la curva que me está indicando la exposición, la cantidad de fármaco, fíjense cómo disminuye, que pasa de 9,10, digamos, a 6,53 una vez que le administramos, digamos, la rifampicina, un gran fármaco inductor, y cómo aumenta el clearance, o sea, el clearance es la depuración del fármaco del organismo, cuando le damos, acá fíjense, cómo aumenta cuando se le está administrando rifampicina. Con respecto al CBD pasa exactamente lo mismo y el 11-hidroxi pasa exactamente lo mismo.
También en este trabajo, que más abajo van a ver, digamos, la literatura, la referencia, también se le administró con inhibidores y para ello utilizaron el ketoconazol, un antimicótico gran inhibidor de las isoenzimas, sobre todo la CYP3A4, enzima gran involucrada al metabolismo tanto del THC y el CBD. Y fíjense ustedes cómo aumentan las concentraciones una vez que le doy el fármaco inhibitorio de THC, de CBD y del 11-hidroxi. Fíjense ustedes acá, lo tenemos representado en los parámetros farmacocinéticos, que el área bajo la curva del THC aumenta en forma importante y disminuye el clearance porque no se está depurando bien el fármaco. Lo mismo con el CBD, que pasamos de 1,82 a 4,83, y lo mismo con el 11-hidroxi. Otra de las cosas importantes a remarcarles es que muchas veces estas interacciones con los cannabinoides no se ven, sobre todo cuando tomamos aceite por vía oral, que tiene los cannabinoides, porque tienen muy baja biodisponibilidad, porque los dije anteriormente, tanto el THC como el CBD ya se empiezan a metabolizar en forma importante a nivel del enterocito, y por lo tanto lo que llega a la circulación sistémica, administrado por vía oral, no es una gran concentración. No es lo mismo que darlo por vía inhalatoria o fumado, en lo cual inhalamos y enseguida tenemos grandes concentraciones de los dos cannabinoides. En este caso no es lo mismo, entonces eso hay que tenerlo presente cuando se administra por vía oral el aceite. Una forma de administrarlo también importante, que acá se usa mucho por los neuropediatras, obviamente es sublingual. Pero ojo, sublingual, diríamos, bueno, cuando lo doy sublingual pasa directamente a sangre y por lo tanto me evito el efecto del primer pasaje. Esto es cierto, digamos, desde el punto de vista teórico es cierto, pero ojo, cuando le están poniendo al niño varias gotitas, digamos, del aceite a nivel sublingual, no se olviden ustedes, primero que muchas veces lo escupe el niño, pero otras veces justamente esa cantidad de gotitas lo que hace es estimular las glándulas salivales que tenemos y por lo tanto el niño termina tragando parte, digamos, del aceite. Por lo tanto, ahí qué es lo que pasa, que voy a tener una biodisponibilidad variable, porque parte va a ser que se me absorbió por vía sublingual, pero parte va a ser por vía oral. Entonces, un trabajo que me pareció interesante para que vieran cómo las concentraciones cambiaban o cuán bajas eran las concentraciones de THC y CBD, fue un trabajo realizado en el que se vio en Israel, digamos, y se hizo una forma farmacéutica diferente en el cual se administró los cannabinoides en nanoliposferas y se le administró los cannabinoides en nanoliposferas administrándole también la piperina con ellos, que es un constituyente de la pimienta negra que inhibe la PGP, que es una bomba de flujo, y isoenzimas. Fíjense, me voy a referir a las gráficas de la derecha. En lo del cian es el CBD solito, cuando, no, cuando está administrado como aceite, y acá el THC solito. Fíjense cuando le damos, que es la rosadita de arriba, digamos, esta formulación de nanoliposferas con piperina. Fíjense cómo aumentan las concentraciones tanto de CBD como de THC. Eso fue realizado en ratas, pero después, en este trabajo muy, muy interesante, se hizo la evaluación en voluntarios sanos y que le dieron spray, o sea, Sativex, que tiene THC, una proporción similar de THC y CBD, y le dieron también, digamos, el THC y el CBD en estas nanoliposferas. Fíjense, acá tenemos la concentración de Sativex en rojo, las concentraciones mucho más bajos, y cuando se le dan, digamos, este pico que se le da, que se lo pueden observar acá, cuando se da en esa nueva formulación. Hecho muy interesante para aumentar la biodisponibilidad de estos cannabinoides por vía oral. Pero nosotros todavía no tenemos formulaciones a nivel del mercado, digamos, que me aumente la biodisponibilidad para administrar cannabinoides por vía oral. Sí se han hecho otros estudios en forma de pellets también muy interesantes, y por lo tanto, lo que se hace comúnmente en nuestro país es administrar los cannabinoides con comida, y vamos a ver por qué. Esto surgió de un estudio que se hizo cuando, obviamente, la FDA le exigió, digamos, estudios para la liberación del mercado del Epidiolex, y se realizó un estudio con comida y sin comida, pero la comida con una particularidad, porque estos dos fármacos son muy liposolubles. Se administró una comida rica en grasas. Y fíjense ustedes acá cuando el paciente, cuando los voluntarios sanos estaban en ayunas y cuando estaban con comida, esa comida rica en grasa, fíjense cómo aumentaba el área bajo la curva que me está diciendo o me está indicando la exposición al fármaco, o sea, la cantidad, y cómo me aumentaba la concentración máxima, que me da una idea de la velocidad. Por lo tanto, cuando se administra el fármaco
estos cannabinoides con una comida rica en grasas, la biodisponibilidad aumenta y aumenta casi de 4 a 5 veces. Por lo tanto, esto sería una manera, digamos, de mejorar la cantidad de fármaco que llega a la circulación sistémica. Ahora, los cannabinoides, en el caso que les dije anterior, que parecían ser víctimas de inductores o inhibidores, también ellos mismos pueden inhibir, digamos, enzimas, tanto de la fase 1 como de la fase 2 del metabolismo, y también pueden producir modulación de los transportadores de flujo. Fíjense el CBD, todas las isoenzimas, y esto ya está bastante referenciado en literatura, isoenzimas que inhiben lo mismo THC, tanto de la fase 1 como las gluconeotransferasas. Fíjense esto importante, porque a veces no le damos mucha importancia a las reacciones de gluconeogenesación, pero no se olviden que el propio CBD se puede gluconear directamente, o también fármacos como la morfina, que la morfina pasa a un metabolito más activo por gluconeogenesación, o sea que es una fase del metabolismo que no nos podemos olvidar. Pero un hecho interesante es que tanto el CBD y el THC, está demostrado, son inhibidores de los transportadores de flujo. Esto es un hecho importantísimo porque esto me podría permitir al inhibir los transportadores de flujo aumentar la biodisponibilidad del fármaco, ¿sí? Del fármaco concomitante que sea sustrato de los transportadores de flujo y a su vez disminuir del clearance de ese fármaco. Por lo tanto, es importantísimo esa modulación, esa inhibición que hace tanto el CBD como el THC de los transportadores de flujo. Entonces vamos a hablar de algunas interacciones fármaco-fármaco, como son los cannabinoides y los anticonvulsivantes. Y para ello vamos a empezar a hablar, que sí de esto de experiencia, hay estudios de la interacción que pueden tener el CBD, porque ahora voy a hablar solo de epilepsia, digamos, y el cannabidiol en nuestro país está, digamos, habilitado su uso para la epilepsia refractaria, ya sea el síndrome Lennox-Gastaut como el de Dravet, con el clobazam. Esto también se ha visto en un país que cuando se le administraba o se le introducía al paciente que ya va a estar tomando clobazam al niño, se le introducía cannabidiol, se producía una somnolencia muy importante del niño, ¿no? Obviamente el CBD produce somnolencia por sí, el clobazam también, o sea que desde el punto de vista farmacodinámico podían sinergizarse, pero también vieron que había una interacción farmacocinética. Recuerden que el clobazam es un fármaco activo, pero él, digamos, por medio de una isoenzima, la CYP3A4, da N-desmetilclobazam, que es mucho más activo que el fármaco, que el clobazam. Y ese metabolito se elimina por otra isoenzima, la DOPSI-19. Entonces acá es un trabajo muy interesante que acá tienen la referencia, en los cuales se dio clobazam solo o clobazam con cannabidiol y se midió no solo el clobazam, sino el metabolito activo. Fíjense que no hay diferencias significativas, que es la gráfica de la izquierda, entre los niveles de clobazam, digamos, con y sin CBD. Pero sí hay una diferencia significativa importante en los niveles de N-desmetilclobazam cuando se da solo o con CBD. Por lo tanto, la conclusión de este trabajo, obviamente, puede ser que el aumento de norclobazam es mucho más importante, por lo tanto, quizás la inhibición de la enzima CYP12A19 por parte del CBD sea más importante que la de CYP3A4. ¿tá? Lo que sí, ¿cuál es o sea, la consecuencia? Bueno, que puede haber una interacción, obviamente, farmacodinámica, como les dije recién, pero también farmacocinética. Esto no quiere decir que se elimine un fármaco de la terapéutica o el otro. Lo que simplemente se puede hacer es ajustar dosis, empezar a disminuir la dosis, por ejemplo, del clobazam, si el paciente empieza a tener somnolencia. Otra interacción importante porque es con el ácido valproico. El ácido valproico es ampliamente utilizado, digamos, en epilepsia refractaria. Tenemos que, por sus múltiples mecanismos de acción, lo cual es un fármaco, digamos, que se usa para muchos tipos de epilepsia. Y a su vez, desde el punto de vista farmacocinético, es un fármaco sumamente interesante. Tiene un metabolismo bastante complicado. No se olviden que el ácido valproico en sí es un ácido graso, de cadena cortita, pero es un ácido graso. Entonces, parte del mismo sufre una gluconeogenesación importante, un 40%, pero parte sigue el metabolismo de los ácidos grasos a nivel de una beta-oxidación mitocondrial, utilizando ¿qué? Carnitina para esa introducción, digamos, hacia la mitocondria. Eso es un 40%, pero a su vez hay una vía minoritaria, por suerte, porque es la que forma metabolitos activos tóxicos y se forman radicales libres, que es lo que termina a la larga produciendo el daño hepático. ¿Qué pasa? Tenemos que, por lo que les dije hoy, el THC o el CBD, sobre todo el CBD, puede inhibir la gluconeogenesación.
esto que haría que aumentaran los niveles de valproico en sangre. Nosotros ya lo hemos estudiado bastante en nuestro equipo de investigación, que cuando el valproico está elevado en sangre, él mismo puede producir un déficit de carnitina. Por lo tanto, esta vía, digamos, de la beta-oxidación se vería disminuida. Y esto puede llegar a que se forme más metabolito activo, que agarre para la otra vía minoritaria. ¿Tá? Entonces, se obtendrían concentraciones más altas de valproico y más formación de ese metabolito activo que es hepatotóxico. Pero a su vez también tenemos otro problema que puede producir y a veces no está relacionado con la hepatotoxicidad, el, el valproico, las concentraciones altas, que es de hiperamonemia. ¿Tá? Hiperamonemia que se ha visto, lo hemos visto en muchos pacientes, por lo tanto nosotros ahora no solo monitoreamos el ácido valproico en sangre, sino también el amoníaco, porque ese amonio elevado en sangre, él mismo, al atravesar la barrera hematoencefálica, puede producir un exceso de glutamato, que ustedes saben que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio y por lo tanto él mismo puede llevar a producir más convulsiones. Pero ¿qué pasa? Esto es que el CBD sea el fármaco precipitante, pero el valproico él puede ser el precipitante. Entonces acá es una interacción para los dos lados que no sabemos cuál va a ganar. Pues el cannabidiol, como les dije hoy, puede conjugarse por transferasas, ¿tá? Gluconiltransferasas. Y el valproico ya está muy estudiado en la literatura, puede inhibir estas gluconiltransferasas. Entonces que puedo tener niveles más altos de CBD y puedo llegar también a una hepatotoxicidad como hablamos hoy. Y esto capaz que sea lo más factible o lo más plausible que pase, porque de acuerdo a algunos reportes de algunos estudios, en el que tenía el paciente ácido valproico, se le daba dosis crecientes de CBD, no encontraron una concentración más alta de valproico, pero sí encontraron una elevación de las transaminasas. Lo que pasa es que prácticamente eh, no se determina las concentraciones de CBD en sangre. Entonces, claro, no se sabe cuándo uno es víctima o precipitante de esa interacción. Y después el CBD y la lamotrigina, en los cuales también la lamotrigina es muy usada en nuestro país, y tenemos que la lamotrigina sufre una metabolización, sobre todo también la principal vía, fíjense otra vez, una gluconiltransferasa, ¿tá? Y una vía minoritaria que por suerte es minoritaria porque se forma un intermediario, un arenóxido, que si no tenemos las enzimas, las epóxido-hidrolasas en condiciones, digamos, aceptables, puede haber un acúmulo de este arenóxido que está totalmente ligado a las reacciones cutáneas severas que a veces se dan con los fármacos anticonvulsivantes, porque este arenóxido se puede formar con la lamotrigina, con la carbamazepina, con la fenitoína, y por lo tanto, si inhibo acá con el CBD la ruta o la vía mayoritaria, que es la de glucuronidación, puedo llegar a fomentar digamos, a aumentar, mejor dicho, la formación de arenóxido y puedo llegar a tener reacciones de tipo cutáneo. Ahora, otros también anticonvulsivantes pueden ser los precipitantes y actuar sobre los niveles de cannabinoide. Otra vez le puse el CBD, su amplio metabolismo, tanto a nivel del enterocito como a nivel hepático. Y fíjense, si se acuerdan ustedes, tanto la fenitoína, el fenobarbital, como la carbamazepina son grandes inductores enzimáticos, por lo tanto, llevarían a niveles más bajos de CBD en sangre. ¿Qué pasa ahora con las cannabinoides y paracetamol? Les quise poner otro ejemplo, sobre todo paracetamol, porque obviamente es ampliamente usado y sobre todo también en tratamiento de dolor crónico. Bueno, acuérdense que el paracetamol también la vía mayoritaria es por glucuronidación, ¿tá? Y en el paracetamol es un fármaco muy hepatotóxico. Entonces, ¿qué pasa si inhibo con los cannabinoides esta vía, ¿tá? La comprometo, digamos, inhibiendo la glucuronidación? El paracetamol va a aumentar y va a seguir otras vías, ¿tá? Resultando en la exposición al metabolito justamente que es reactivo y hepatotóxico, como es el NAPQ1. Ahora, ¿qué pasa con los cannabinoides y opioides? Bueno, los opioides son altamente metabolizados y acá les quise poner este cuadro que son las isoenzimas que pueden metabolizar a los cannabinoides, a los opioides, perdón. La morfina, fíjense que no es fase 1, sino es la glucuronidación, ¿tá? La codeína, CYP2D6, la CYP2D6 es ampliamente inhibida por los cannabinoides, tanto por el CBD y el THC. Por lo tanto, podría haber un aumento de esos opioides en sangre. En algunos casos, esto es importante porque el opioide en sí, digamos, como ser la metadona, es el activo. Pero ojo que la codeína no es el más activo. La codeína se metaboliza por las CYP2D6 dando morfina. Por lo tanto, acá si yo la inhibo, podría haber una pérdida de
analgesia. Eso lo tengo que tener muy claro. Y les quise poner este ejemplo, que fue un reporte de un caso de la metadona en CBD, se lo puse en inglés, tal cual aparecía, digamos, en el trabajo, en la que una niña de 13 años tenía cáncer metastásico con dolor crónico y los padres, sin avisarle al médico, empezaron, la niña estaba tomando metadona y los padres, sin avisarle al médico, empezaron a darle dosis crecientes de CBD. La niña empezó a tener malestares, problemas de sueño, fatiga, y bueno, se hizo la determinación de metadona en sangre, dando en la primera instancia 271 nanogramos por mililitro, y se decidió después discontinuar el CBD, digamos, a instancia de los médicos, y 14 días después de discontinuar el CBD, con la misma dosis de metadona, fíjense que disminuyó la concentración de metadona en sangre. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy presente, pues el CBD pudo haber inhibido las enzimas que metabolizan la metadona con una alta concentración de metadona en sangre. ¿Qué pasa con los cannabinoides y los antipsicóticos? Bueno, los antipsicóticos, sobre todo los atípicos, ampliamente usados a nivel internacional y en nuestro país también, son ampliamente metabolizados también por el citocromo P450, y acá les puse inhibidores que pueden inhibir estas isoenzimas, a las cuales le agregué el CBD. ¿Tá? Y fíjense ustedes que les quise subrayar el CYP1A2, esta isoenzima, pues el CBD, si se administra por vía oral, la puede llegar a inhibir. Ahora, si estamos fumando, digamos, estamos fumando CBD, o sea, un cigarro con CBD y THC, justamente el humo del cigarro tiene componentes que inducen algunas enzimas de citocromo P450, y entre ellas es la CYP1A2. Y eso ya también está referenciado en la bibliografía. Por lo tanto, la clozapina y la olanzapina, si tenemos a un paciente que está fumando, digamos, cannabis, puede llegar a disminuir la concentración de olanzapina y clozapina en sangre, con la pérdida de efectividad que eso traería. A su vez, estos antipsicóticos son sustratos de la PGP, sobre todo, y acá se los puse de manera creciente, sobre todo la quetiapina y la risperidona, por ejemplo. Y si el CBD o el THC me está inhibiendo esos sustratos, tendría más fármaco, o sea, más antipsicótico, que me pasaría la barrera hematoencefálica para llegar al sitio de acción. Ahora, ¿qué pasa con los fármacos anticoagulantes orales? Bueno, hay un trabajo también de un reporte de caso muy importante con la warfarina y CBD, en los cuales la warfarina, ustedes saben que es ampliamente metabolizada, siendo la S-warfarina metabolizada por la CYP12-9 y es la prácticamente activa. Este, y justamente el CBD es un potente inhibidor de esta isoenzima. Y este es un reporte de un caso muy interesante en el que el paciente estaba con una dosis determinada, acá en amarillo, de warfarina. Acá está el INR, que estaba entre 2 y 3, un valor aceptable, y al paciente se le empieza a dar CBD. Fíjense, es la verde, el CBD, cómo se dispara el INR a la medida que empieza el paciente a recibir CBD en dosis creciente. Pero lo que hicieron los investigadores, digamos los médicos, no fue, digamos, sacar el CBD, sino disminuir la dosis de warfarina. Y con ese ajuste de dosis de warfarina volvieron, digamos, otra vez que se equilibró todo el sistema, a llegar a valores de INR, digamos, adecuados entre 2 y 3, como pueden ver en la gráfica acá. Y después tenemos los anticoagulantes orales de acción este, directa, como ser el dabigatran, el rivaroxaban, etcétera, en los cuales siempre se nos dijo que no había interacciones porque se metabolizaban muy poco a nivel hepático. Fíjense acá el metabolismo que se les señalé por la CYP3A4, que es muy bajo, ¿tá? Pero sí, fíjense algo interesante, que todos son sustratos de la PGP, que es un transportador de flujo. ¿Tá? Entonces sí va a ocurrir la interacción, porque eso no quiere decir nada que se metabolicen. Bueno, no habrá interacción a nivel del metabolismo, pero sí a nivel de las bombas de flujo, y por lo tanto, si el CBD y el THC me inhiben esa bomba de flujo, voy a tener, digamos, más cantidad, o sea, una mayor concentración del anticoagulante oral en sangre, con el trastorno que me puede producir, digamos, a nivel este, sanguíneo. Y por último, ya finalizando, para darle un simple pantallazo, también tenemos interacciones entre los cannabinoides antineoplásicos. Este es un tema bastante importante, pues ya el paciente oncológico tiene varios fármacos, obviamente, en sus ciclos, y bueno, el CBD y el THC, cualquiera de los dos que están usados para o sea, tanto para el dolor en cáncer como las náuseas y vómitos, hay que tener cuidado, pues inhiben,
digamos, y acá les puse este cuadrito que me pareció muy interesante, bombas de flujo, como la PGP y el BCRP, en los cuales muchos de los antineoplásicos son sustratos de esa bomba de flujo, como el metotrexate, los inhibidores de la tirosina, los taxanos, los inhibidores de la topoisomerasa, ¿tá? La ciclofosfamida. Y otra de las cosas que me pareció interesante, y eso hay que verlo muy bien, es que me inhiben enzimas también. Y la ciclofosfamida, la voy a poner acá ampliamente, un agente alquilante ampliamente usada en los ciclos de cáncer, digamos, la ciclofosfamida de por sí es inactiva y ella se activa a su metabolito, su hidroxiciclofosfamida, ¿tá? Que es el activo, por medio de la CYP2C19. Y si el cannabinoide está inhibiendo esta enzima, ¿tá? Voy a tener una pérdida de eficacia en el tratamiento con el antineoplásico. Entonces hay que ver si el fármaco es prodroga o no y qué se está inhibiendo. Lo mismo pasa con el tamoxifeno, y eso está muy estudiado y hay trabajos muy interesantes al respecto. El tamoxifeno de por sí, ese modulador de los receptores de estrógeno tan usado para cáncer de mama, el tamoxifeno, si es estrógeno dependiente, ¿no? El tamoxifeno en sí, digamos, es metabolizado. Él de por sí tiene casi nula actividad y es metabolizado al endoxifeno, que es el metabolito activo, de los cuales participa la CYP2D6 y su enzima, digamos, inhibida por los cannabinoides. Por lo tanto, ahí perdería también eficacia, habría una falla terapéutica en lo que es la terapia antineoplásica. Bueno, esto les quise dar, bueno, muchas gracias por su atención y les quise dar un simple pantallazo, digamos, de lo que podrían ser las interacciones farmacológicas y los riesgos y precauciones que habría que tener con las mismas cuando se introducen a la terapia de un paciente que ya está recibiendo otros fármacos.